Pineda, represento a la empresa Runa. El día de hoy nos acompaña Rolando Díaz. Bienvenido. Gracias, Mariana, gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias por venir. Y pues bueno, les platico un poquito acerca de Runa a aquellos que no nos conocen. Nosotros somos una plataforma digital en la nube para automatizar los procesos de nómina y para la gestión de empleados. Les invito a conocer un poquito más acerca de nosotros dentro de nuestra página web, que es www.runahr.com. Y pues bueno, les platico un poquito acerca de Rolando, que nos viene a platicar hoy de nómina, de cómo deducir y timbrar y cómo hacerlo bien. Les platico acerca de él. Rolando Díaz es egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Administración de Empresas con un diplomado de alta dirección del Tecnológico de Monterrey, así como una especialización en el manejo de nóminas de empleados extranjeros e implementación de esquemas de nóminas espejo a expatriados. Actualmente es asociado laboral en Payroll Plus MX, contando con una amplia experiencia de más de 20 años en estructuración de remuneraciones, manejo de nómina y seguro social de compañías internacionales establecidas en México, principalmente para los sectores de manufactura, servicios y desarrollo de software. Ha impartido cursos privados sobre el adecuado manejo de nómina en grandes organizaciones internacionales, así como para el Colegio de Contadores de Jalisco, Cámara Alemana de México, Cámara Franco-Mexicana, American Chamber, Capítulo Guadalajara, entre otras cosas. Pues nuevamente, bienvenido, Rolando. Gracias nuevamente. Gracias por estar aquí. Pues cuéntanos un poquito acerca de los puntos más importantes para ti de cómo hacer este proceso de nómina, de toda la parte de deducir y timbrarlo, cómo hacerlo bien. Cuéntanos. Sí, mira, fíjate que lo primero que tenemos que considerar es que, bueno, obviamente que el empleado reciba su pago, ¿no? Eso es los que preparamos nómina, okay, lo que tenemos que tener en cuenta de principio. Ajá. Pero también esta nómina, pues, requiere de algunas regulaciones fiscales. Okay. Nos imponen el tema este del timbrado, que tiene 3 años que se impuso. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues primeramente separar los ingresos, ¿no? Los ingresos de un trabajador conforme la ley fiscal vigente. Perdón que te interrumpa, te voy a hacer una pregunta antes de, porque creo que para muchas personas, y me lo encuentro con algunos clientes, ni siquiera saben qué es timbrar. Ya. Platícanos qué es timbrar, por qué se llama timbrado, y de ahí sí, para claro, que nos entendamos mejor. Mira, la autoridad fiscal, en este caso el SAT, desde hace 3 o 4 años, definió que todos los pagos deben de estar reportados en su plataforma, okay, a través de un timbrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con cada pago? Lo concentramos en un archivo que se conoce como CFDI. Este CFDI lo tenemos que enviar al portal del SAT. El SAT lo recibe, le pone un timbre digital y lo regresa. Entonces, imaginemos que un timbrado es una declaración, okay, por sí misma, pero de cada uno de los pagos que hagamos, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es algo bien importante? Normalmente los que preparamos nóminas sabemos que existen pagos regulares de la nómina, ¿no? Pero también hay que saber reconocer que otros pagos distintos a la nómina regular se tienen que considerar. Claro. De lo más común, por ejemplo, las nóminas especiales, ¿no? Hay veces que tenemos programado algún bono, el aguinaldo, el reparto de las utilidades, pero otras ocasiones hay algunas cosas un poquito dispersas, okay, las prestaciones en especie, por ejemplo. No toda la gente sabe que se tienen que integrar en una nómina, sí, los vales de despensa, las ayudas de gimnasio, las becas, los viáticos, ¿no? Que mucha gente dirá, oye, pues un viático no es un ingreso. Pues no lo es, no es remunerativo. Sin embargo, fiscalmente hablando, un viático es una herramienta de trabajo que se puede convertir en un ingreso grabado si no le damos un tratamiento, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el timbrado es informar, okay, sobre los pagos que hagamos a los empleados. Muy bien. Entonces, una vez que hacemos o más bien, para hacer ese proceso, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer una separación de los ingresos. Okay. Diferenciar ingresos normales. A estos ingresos normales, bueno, a veces damos sueldos, bonos, tiempos extras. Ajá. Eso tenerlo bien diferenciado. Okay. Después, reconocer las prestaciones que no necesariamente son en dinero, para también incluirlas en una nómina. Y esto nos ayuda también a definir el régimen fiscal. En ocasiones tenemos colaboradores que no son empleados, ¿no? Bien. Y estos colaboradores que no son empleados
los debemos también de timbrar, los conocidos como asimilados a salarios. Entonces, también hay una nueva discusión, o relativamente nueva a partir de este año, que nos dice que los ingresos que tienen que ver con una indemnización se tienen que separar de la nómina y se timbran en un régimen fiscal distinto, ¿no? Okay. Entonces eso es como que el primer paso, saber lo que estamos pagando para poderlo integrar en una nómina y poder timbrar, ¿no? Y no dejar nada fuera. Okay. Digamos que ese sería el tip número 1. Todo conforme a la ley. Todo conforme a la ley. Okay. Y hay algunas cosas que no son ingresos, también poder diferenciarlo. Por ejemplo, el comedor, ¿no? No toda la gente sabe, pero el comedor no es un ingreso. Okay. Para efectos fiscales no es un ingreso. ¿Sí? Para seguros sociales es distinto, pero para este caso particular no es un ingreso. Okay. Entonces, saber qué es y qué no es. Obviamente, pues, requiere de un análisis, pero de momento, si al menos reconocemos los pagos y los diferenciamos, estamos del otro lado, ¿no? Muy bien. Pues invitamos también al público que nos hagan algunas preguntas respecto a lo que estamos platicando, para que se animen y aprovechemos que está aquí Rolando para aclarar todas esas dudas. ¿Cuál es el punto número 2? Mira, el punto número 2, a raíz de este timbrado de nómina que tiene desde el 2014, se reconocieron que hay algunos pagos que no son remunerativos, pero que hay que informar por medio de una nómina. Okay. Y solamente para efectos informativos. Esos son los anticipos de viáticos y los otros pagos, ¿no? Los otros pagos, por ejemplo, imagínate que te vienes un trabajador que se encarga de administrar tu caja chica. Y entonces, rutinariamente le haces un depósito para que haga los gastos menores de la empresa. Ese es un otro pago que se tiene que reconocer y timbrar en una nómina, por raro que parezca, ¿no? Entonces, es bien importante tener conocimiento de lo que son los otros pagos para poderlos timbrar, ¿no? Y los viáticos, solamente los anticipos entran en esta categoría. Cuando un viático se comprueba, entra en otra modalidad que también hay que reconocer y timbrar en una nómina. Entonces, los viáticos tienen una forma distinta, digamos, una forma especial de tratarlos, en donde si hay un anticipo haces un timbrado como un otro pago, y si no, y si hay una comprobación, entonces se hace un timbrado como una percepción. Entonces, el punto número 2, digamos que los viáticos y los otros pagos, poderlos reconocer en la nómina e informarlos a través de un timbrado. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuál es el 3? El 3. Es importante, es esencial estar muy al pendiente de la guía del complemento de pagos. En la página del SAT se publican las actualizaciones que esta guía tiene. Por ejemplo, actualmente tenemos la versión 1.2 del complemento y que a su vez es la versión 3.3 del CFDI del SAT, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta guía tiene 15 catálogos que constantemente se están moviendo. Entonces hay que estar siempre al pendiente de que estemos usando en nuestro timbrado la última versión, ¿no? Porque en esencia, si no lo hacemos, estos gastos podrían ser no deducibles por no utilizar la versión más actualizada. Ok. ¿Vale? Sí, perfecto. Es justo Suena fácil, ¿qué pasa si no nos damos cuenta que no está actualizado? Pues tendríamos una contingencia, ¿no? La autoridad fiscal podría pensar o podría definir que esos gastos, a pesar de ser timbrados, ese gasto de nómina no es deducible. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, dar una cancelación de ese timbre y hacer un timbrado correcto con la versión más actualizada. ¿Qué tanto afecta estar cancelando timbrados? Muy buena pregunta. Afecta porque en ocasiones las plataformas del SAT, la plataforma del SAT no capta de inmediato esos cambios, ¿no? Entonces podríamos tener, si por ejemplo hacemos una cancelación y no retimbramos, podríamos tener una contingencia y la autoridad fiscal podría llegarte con un requerimiento de pago por no haber, digamos, por no haber identificado en su plataforma el pago correcto, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte, hay que saber o tener un control de todo lo que pago se está timbrando, y si se cancela se tiene que retimbrar, si no se hace. Es importante, claro. ¿Cuál es el punto número 4? Punto número 4, por disposición legal debemos de hacer una entrega del CFDI a los empleados, ¿no? Entonces,
Hay algunas facilidades porque pues no toda la gente tiene acceso, por ejemplo, a un correo electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué te puede ayudar una plataforma que ya lo tenga? Es obviamente la mejor de las soluciones. Eso es por un lado. Aunque también puedes darle una representación impresa del CFDI y eso también vale firmado como firma, pero pues ahí nada más el control es más complicado que tener una plataforma. Claro. Sí, desde el punto de vista fiscal, si lo pones a disposición el CFDI al empleado por una plataforma, es completamente válido. Oye, ¿y qué tan importante es que el empleado firme físicamente su recibo? Porque yo me acuerdo que antes era como de ley que te lo recibieran y listo, ¿no? Pero tengo entendido yo que ahora el sello digital justamente es el que sustituye la firma, ¿o cómo está ahí? Mira, depende de la perspectiva con que lo veas. Desde el punto de vista legal, todavía tiene sus problemitas el no firmarlo de recibido. Desde el punto de vista legal laboral. Desde el punto de vista fiscal no hay ningún inconveniente. La misma ley permite, bueno, una de las reglas misceláneas permite que se entregue. Desde el punto de vista seguro social pudieras tener, pero hay algunas alternativas, ¿no? Si tienes un certificador, por ejemplo, de firmas digitales, y ese certificador está autorizado por la Secretaría de Comercio, lo puedes hacer. Pero igual no todos tienen. No todos tienen, y bueno, ahí puedes armar una estrategia y se puede todavía, y en las juntas de conciliación las puedes usar. Desde el punto de vista fiscal, que es el enfoque que le estamos dando al tema, no hay problema si no te firma. Siempre y cuando compruebes que hay una plataforma en la cual está disponible dicho timbre o dicho recibo electrónico. Bien. ¿Vale? Perfecto, qué buena pregunta, porque esa es una de las dudas que luego surge más entre clientes de nosotros, ¿no? ¿Qué tan importante es la firma física o la digital, etcétera? Sí, yo le diría, depende de la situación y el contexto, ¿no? Por un tema de legal, que el trabajador dice que no le pagaron y va a la Junta de Conciliación, pudieras hacerlo sin firma, pero deberías de tener algunos controles y algunas autorizaciones. Lo mejor o lo más tradicional es para ese caso tener la firma. Para las otras situaciones no es importante que esté firmada. Muy bien. ¿Sí? Pues cuéntanos cuál es el punto número 5. Punto número 5, bueno, pues obviamente cada trabajador tenemos, o todos los que colaboran en una compañía tienen una identificación fiscal, conocido acá como Registro Federal de Contribuyentes o RFC. Pues hay que estar muy al pendiente de que cada colaborador que se integre con nosotros pues tenga este RFC y que esté validado en el portal del SAT. Se puede hacer la validación directamente en la página de manera individual. Hay hay manera también de hacerlo masivamente y bueno, Runa también lo hace directamente, ¿no? En la plataforma sin necesidad de consultar. De manera automática. De manera automática. Entonces esa parte hay que estar bien, digamos, al pendiente de que todos los colaboradores tengan un RFC válido. ¿Sí? Porque hay veces que te digo, oye, yo tengo la clave, pero no está registrada, ¿no? No es lo mismo. Y ahí habría problemas con el timbrado. Pues simplemente se rechaza, ¿no? No se puede continuar el proceso. No se puede, o sea, ahí queda. Entonces habría que hacer ahí un proceso de registro, ya sea el trabajador o la compañía también lo puede hacer en el portal del SAT. Claro. Sí. Perfecto, pues nuevamente los invito a preguntar, aprovechando preguntas del público. ¿Cómo se debe timbrar la entrega del fondo de ahorro a los trabajadores? La entrega del fondo de ahorro. Fíjate que el fondo de ahorro siempre causa una confusión, ¿no? Porque en esencia, en principio, el fondo de ahorro es una contribución que el empleado y el patrón de manera simultánea dan para que este fondo de ahorro se concentre en un administrador de fondo y se entregue a final del año con intereses, ¿no? Y que me parece que la pregunta va dirigida al fondo de ahorro anual, ¿no? O sea, es decir, al que se entrega, porque el que cada vez el patrón y trabajador colabora con cada nómina, ese se timbra en la nómina regular, ¿no? Y así se registra. Pero el fondo de ahorro anual, si la administradora del fondo lo deposita directamente, no hay que hacer nada desde el punto de vista empleador, nada. Pero si la operadora del fondo de ahorro te lo regresa,
y luego tú se los pagas, lo tienes que registrar en una nómina especial en el nodo del CFDI y de otros pagos. Okay. Eso es importante tenerlo en cuenta porque sí se confunde mucho. Pero hay que ver en qué situación estamos. No todos los empleadores lo pagan directamente, ¿no? A veces lo hace la administradora del fondo. Muy bien, pues espero que hayamos respondido a la pregunta. Y cuéntame el punto número 6. Punto número 6, los momentos de timbrado, ¿no? Fíjate que cuando originalmente se pensó en el timbrado, desde el punto, o sea, la ley decía que, bueno, puedes hacer antes de hacer el pago el timbrado o hasta 3 días posteriores de haberlo hecho, ¿no? Okay. Pero después nos dio algunas facilidades. Por ejemplo, si tenías de una cantidad de empleados hacia arriba, podías tomar o puedes tomar más días hábiles para hacer el timbrado, ¿no? Entonces, lo más que puede ser son 11 días hábiles si tienes más de 500 empleados, pero no deberíamos de pasarnos de estos plazos. Sí, hay una tabla por ahí en una regla que te dice que puedes irte hasta 3 o hasta 11 días hábiles del momento de pago. Yo lo que sugiero siempre es que ya sabes que el pago si soy, por ejemplo, o se va a hacer, lo timbres en ese momento y te evites cualquier tema por un timbrador. Sí, mucha gente es como voy a timbrarlos de meses atrás, ¿no? Sí, y bueno, hay ocasiones, hay ocasiones que no puedes saber si hay un pago hecho, por ejemplo, si no tenemos tanta comunicación con nuestra área de tesorería y sucede que le dieron a alguien un bono de un mes muy atrasado, pues yo creo que es mejor timbrarlo, aunque sea extemporáneo, que no hacerlo, ¿verdad? Claro. Pero hay que tratar de estar muy en comunicación con el equipo de pagos para hacer los timbrados en el momento que ocurre, ¿no? Porque eso sí nos puede traer también una consecuencia. Claro. La autoridad fiscal puede decir, oye, pues tu pago por no cumplir no es deducible, ¿no? A pesar de que cumpliste con todo el requisito y hiciste bien el timbrado, se viene la penalización. Podría venir una penalización, incluso también una multa por no cumplir con la disposición. Que digo, en este momento las autoridades fiscales no están tan estrictas, pero eso no quiere decir que en un momento dado se pueda dar, ¿no? Claro. Oye, pues tenemos otras preguntitas del público. Dice, buenas tardes, la reposición de gastos que le haga un trabajador que está en otro estado de la República, ¿lo tengo que timbrar? ¿Con qué clave sería? Y su contracuenta para que no sea ingreso grabado para el trabajador, ¿cuál sería? Mira, como es una reposición de gastos, la verdad es que no importa en dónde esté el trabajador necesariamente ubicado. Okay. Por ejemplo, si imaginemos que tenemos 2 oficinas, ¿no? Una en Ciudad de México y la otra en la Ciudad de Monterrey, ¿no? Normalmente vamos a tener 2 registros patronales y hay que referenciar a cada trabajador en su registro patronal y en su código postal de empleador, pero realmente hay ocasiones que tenemos una sola oficina y trabajadores que no tienen un lugar fijo, trabajan en su casa o trabajan los de ventas trabajan en área. O sea, realmente la ubicación no importa tanto, importa de dónde se emitió el recibo, que sería, por ejemplo, Ciudad de México, si aquí tuviéramos solamente nuestro registro, ¿no? Aquí lo importante es, como es una reposición de gastos, no es un ingreso, ¿sí? Entonces, ese de inmediato se va al nodo de otros pagos, en la clave 999, que se refiere a otros. Y ese no le impacta para nada en el impuesto del trabajador, es un dato meramente informativo, ¿no? Y tiene sentido porque el trabajador como persona física, él tiene cuentas bancarias, ¿no? Y entonces, si nosotros como empleadores no le reconocemos esos pagos que no tienen que ver con su sueldo, tienen que ver con la operación de la empresa, de alguna manera hay una omisión y pudiera tener una discrepancia fiscal por recibir importes, depósitos de algo que no está reconocido, ¿no? Entonces, reposición de gastos no es un sueldo, simplemente se reporta como un otro pago. ¿Sí? Otra pregunta, dice, relacionada con lo que estamos platicando del fondo de ahorro. Buenas tardes, y para el caso de caja de ahorro, ¿cómo se debería de timbrar? ¿Lo mismo que con el fondo de ahorro? Lo mismo. La caja de ahorro, bueno, aquí hay una situación, porque la caja de ahorro, el empleador nunca pone una parte, o sea, la caja de ahorro simplemente el trabajador decide ahorrar
y entonces en esencia el ahorro es un descuento a la nómina. Entonces lo vamos a poner como una deducción. La devolución, desde mi punto de vista, es un otro pago, es decir, estoy devolviendo algo que te guardé, no es remunerativo, no causó impuestos, simplemente me lo diste a guardar y se debería de ir al nodo de otros pagos, con clave 99 o 999, no estoy totalmente cierto, pero al final del día simplemente reflejar el pago que se le hace, ¿no? Ok, pues bueno, ya que están preguntando, vamos a aprovechar. Dice, hola, extravié o requiero recibos de meses anteriores, ¿puedo solicitar el timbrado de nuevo? Depende, o sea, el timbrado está disponible en tu plataforma de nómina normalmente, ¿no? Okay. Y de ahí lo puedes recuperar. Depende de la herramienta que tengas. Depende de la herramienta, pero también hay una modalidad en donde tú como empleador puedes entrar al buzón tributario, y tienes oportunidad de descargar cada uno de los timbres que ese empleador descargó, independientemente que no tenga un sistema. Nada más que tiene un grave problema. Está limitado hasta ahorita a 500 timbres por día. Entonces, si necesitaras descargar más, tendrías que hacerlo como en pausas, ¿no? Pero sí se puede recuperar. De hecho, me parece que la base todavía tiene timbres del 2016. Si estamos en 2019, pues recuperar varios años. Sí. Muy bien. Otra pregunta dice, si faltó un recibo por timbrar de una nómina pasada y uno se da cuenta y lo timbra posteriormente, ¿hay alguna contingencia con la autoridad? Sí hay alguna contingencia, pero si, por ejemplo, la autoridad no se haya dado cuenta del hecho y no te ha llegado una notificación, se considera que hiciste una reparación de ese timbre y es un acto espontáneo de regularización, no hay un tema realmente, ¿no? Okay. Pero si la autoridad lo detecta primero, pues sí te podría imponer una multa en principio y además exigir la diferencia si hay impuesto emitido. Okay. ¿Sí? Pero lo puedes volver a timbrar sin problema. Sin problema. Hay algo también importante, el año fiscal, ¿no? Okay. Si tú cierras como empresa el año fiscal, pues ya dijiste unos números y regresarte es mover tu declaración y bueno, hay que tratar al menos de cerrar el año fiscal con todos los timbres completos. Que todo concuerde. Sí. Claro. Otra pregunta más, dice, ¿es necesario solicitar la autorización por escrito del empleado al momento de cancelar un CFDI? Desde mi particular punto de vista, no, y no recuerdo que haya una disposición que te lo imponga, ¿no? O sea, si finalmente es una obligación del empleador el timbrar, ¿no? Y si no lo hiciste adecuadamente o te faltó un detalle, pues el revertirlo y volverlo a timbrar, no creo que necesites en este caso el permiso del trabajador, ¿no? No me parece que así sea. Muy bien. Pues se nos está por acabar el tiempo, pero me gustaría que termines con tu séptimo punto antes de concluir. El séptimo punto, y digo, algo es una recomendación. Tenemos que tener muy buen control de los timbrados. ¿Por qué? Porque las autoridades fiscales, y digo, no solamente el SAT, los estados con su impuesto estatal, el Seguro Social, toman ya mucho en cuenta el concentrado de timbres para sus efectos de comprobación de pagos de las contribuciones e impuestos, ¿no? Entonces, si tenemos un muy buen control, estas autoridades no nos van a requerir pagos, porque por ahí, bueno, ya están tratando de fiscalizar, ¿no? Entonces, el timbrado no nada más sirve para informar. Sí. O sea, obviamente, si estamos informando, sirve también para poder fiscalizar. Entonces, tomar en cuenta eso. Ahora ya en el buzón tributario llegan, por ejemplo, cartas de diferencias y te dicen exactamente en qué mes te hace falta algún impuesto o algo, ¿no? Entonces, es muy importante para que el cumplimiento de la compañía esté en términos de nómina. Todo en orden. Sí. Perfecto. Pues Rolando, agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que nos aclaraste muchísimas preguntas. Me espera, mira, nos están diciendo que hay una más. Muy antes bien. Aprovechando el tiempo que nos queda. Dice, ¿cuáles son los requisitos para deducir vales de despensa de acuerdo con la ley de impuestos sobre la renta? Ok. Además de timbrarlo, los vales de despensa nos pusieron por ahí una restricción hace aproximadamente 3 años. Tienes que contratar una operadora de vales registrada, ¿no? Hay un registro
Antes cualquier compañía podía hacerlo y emitir vales, ahora solamente los proveedores autorizados. Entonces, estos proveedores autorizados hay que buscar comprobar cuando los contratemos que tengan esta certificación. Ese es un requisito, y luego hay otro tema, si los tenemos como previsión social, normalmente así los damos, es decir, como una prestación, hay que otorgarlos de manera general. No sí, podemos hacer una distinción. Si tengo 10 empleados, no puedo decir solamente a 7, ¿sí? A menos de que pongamos una restricción por antigüedad, esas se valen. En donde, por ejemplo, voy a otorgar vales de despensa a los empleados que tengan 3 meses o más. Entonces, en ese caso, todos los empleados están elegibles a recibirla. Lo único que tienen que hacer es esperar, ¿sí? Y otra cosa importante que también confunde mucho es, como es una prestación, no debe de estar sujeta a la prestación del servicio. Por ejemplo, si tenemos una mamá que se va de incapacidad por maternidad, debemos de continuar darle los vales a pesar de que no está prestando el servicio. Porque esta prestación se da por la calidad de la persona como trabajador y no a cambio del servicio. Entonces son cosas diferentes, o sea, separadas. Es importante la aclaración. Sí. Hay muchos empleados deciden, bueno, pues si faltó, ¿por qué le voy a dar los vales? Porque el salario, a diferencia de las prestaciones, se dan solamente por ser trabajador, ¿no? Sí. Y no a cambio de la prestación del servicio. Cuidar esos puntos hace que tus vales de despensa sean exentos y deducibles hasta el monto que te permite la ley, que puede ser 53% o 47%, dependiendo de la comparativa que se hace año con año. Claro. Oye, ¿algo que gustes agregar de todo lo que nos acabas de platicar, de esos 7 puntos? Bueno, el tema puede ser muy extenso, ¿no? Lo que tratamos de hacer, muchas dudas también. Pueden surgir muchas dudas, pues tratamos de hacer un compendio. Hay casos muy específicos, hay que estar muy al pendiente de los cambios y implementar controles internos que nos permitan llevar digamos, un orden y llevar un control de lo que estamos pagando y de lo que estamos informando por medio del timbrado. Claro. Pues Rolando, agradezco muchísimo tu tiempo, creo que sí nos aclaraste muchísimas dudas. Agradecemos también la presencia del público, las preguntas que nos hicieron fueron muy interesantes y los invitamos a participar en nuestro siguiente webinar, que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Y nuevamente muchas gracias, Rolando. Al contrario, gracias a Aruna por invitarme.